Bueno, pues hoy vengo con un sándwich tipo coreano y está relleno con ensalada de patata. Bueno, para ello necesitáis, yo he utilizado pan de molde integral, lechuga, la ensalada de patata que tenéis en el vídeo anterior, pepinillos en vinagre, mayonesa, esta es casera, mostaza de Dijon, tomate y cebolla. Primero cojo y una de las rebanadas le pongo la mostaza de Dijon y la extiendo bien por todo el pan. Cortamos las hojas de lechuga por la mitad porque son bastante grandes, no tiréis la parte de abajo. Ahora mismo voy a utilizar la parte de arriba y pongo bastante cantidad y aplasto bien. Tiene que tener bastante cantidad, ¿ok? Ahora pongo los tomates. La colocación es importante a la hora de cortar el sándwich. Fijaros bien cómo lo colocáis. Y pongo también unas tiras de cebolla. A continuación tenía cebollino y le puse también unas cuantas hojitas así de palitos de esto de cebollino. Es opcional. Y ahora la ensalada que hice de patata, esta ensalada alemana, le ponéis bien de cantidad, aunque penséis que es mucho ponerle bien de cantidad, porque estos sándwiches tipo coreano llevan bastante relleno. Ahora ponemos pepinillo en vinagre y los trozos de abajo de la lechuga que cortamos se lo ponemos aquí. Cuidado de que quede bien, todo bien colocado. Ahora la otra parte le pongo mayonesa, la que tengo es casera, y unto la parte. Ahora cierro, este es papel de horno, cierro bien apretado, que esté bien apretado. Lo cerramos y listo. Fijaros, ya está listo este sándwich tipo coreano. Ahora colocamos y partimos por la mitad. Ya lo tenéis. Aquí una vez que lo abrimos, fijaros qué pedazo de sándwich. Podéis rellenarlo de mucho. Este es uno de los que voy a enseñaros, pero voy a traer más variaciones. Probarlo porque seguro que os sorprenderá. Son, lo que he dicho, sándwich tipo coreano. Son variaciones, imaginaros. Y la verdad, de forma de guardarlo y de cortarlo, son ideales para comerlo en cualquier lugar. Nada, espero que preparéis la receta, que os guste. He dicho que este será el primero de otros que voy a presentar, pero para empezar este que he aprovechado con la receta de ensalada de patatas que hice en el vídeo anterior. Ya solamente me queda despedirme y nos vemos en el siguiente vídeo.